La política exterior. Esta segunda presidencia de Roca, 1898-1904, es de una gran intensidad, ¿no es cierto?, en la política exterior. Primero, inicia en esta parte del mundo lo que hoy se llama la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial. Asume el 12 de octubre de 1898 y ya en enero de 1899, a los pocos, por su iniciativa, se produce el primer encuentro del presidente de Argentina y Chile. El primer encuentro de la historia, presidente de Argentina y Chile, en el Estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, con el presidente Errázuriz. Eso tenía en ese momento un objetivo, porque el conflicto con Chile era el problema número uno de la política exterior argentina. Al año siguiente, 1900, julio de 1900, Roca se va a Río de Janeiro a entrevistarse con el presidente Campos Salles. Primer encuentro de un presidente de Argentina y de Brasil. Si los dos primeros encuentros de un presidente argentino y brasileño y argentino y Chile los hace Roca, en los dos casos es él el que toma la iniciativa diplomática, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, en 1901, el presidente brasileño Campos Salles retribuye la visita. Acá también se conforma una idea estratégica que a comienzos del siglo XX le llamaban el triángulo ABC, Argentina, Brasil y Chile, entendiendo que en el cono sur estos tres países tenían un nivel de desarrollo y estabilidad institucional superior al que tenía el resto de las regiones, ¿no es cierto?, de América Latina, y que había que en alguna medida tratar de hacer, ¿no es cierto?, coincidir las políticas exteriores de estos países más allá de sus conflictos. Primera idea. Segundo, el conflicto con Chile. El conflicto con Chile, ¿no es cierto?, tiene dos etapas. Apenas asume, hace un acuerdo con Chile, Roca, para el arbitraje de la diplomacia norteamericana en el conflicto de la Puna. Y el árbitro americano resuelve el problema, donde en realidad Argentina es beneficiada en los territorios que le tocan de la Puna. Bueno, después tenemos, pero este es el primer capítulo del conflicto con Chile. El segundo capítulo es un capítulo mucho más complejo, mucho más duro, donde los dos países estuvieron al borde de la guerra. Los dos países estuvieron al borde de ir a la guerra, y para sintetizarlo, la Nochebuena del 24 al 25 de diciembre de 1901 es el momento donde Roca toma una decisión estratégica. Lo que ocurre en esta circunstancia es que el ministro de Guerra, el coronel Richeri, todavía no había ascendido a general, lo va a ver a las 9 de la noche del 24 de diciembre. Y lo va a ver a Roca con la orden de operaciones para convocar la movilización y ordenar el ataque a Chile. Richeri, con sus años en Europa, venía muy influido de la experiencia de la guerra franco-prusiana, y el que ataca antes, no sé, esta era la idea. Y entonces, durante 3 horas, de las 9 de la noche del 24 de diciembre hasta la medianoche de Navidad, hay un diálogo entre Roca y Richeri, donde Richeri trata de convencerlo a Roca que le firme la orden de operaciones, en la idea de que si Argentina se movía antes, decía Richeri, tenía asegurado el triunfo. Y Roca escucha, contraargumenta, pero llegada a las 12, llegada la Navidad, Roca le dice a Richeri: mire, usted tiene razón, si nosotros atacamos antes vamos a ganar, pero sabe una cosa, nunca más va a haber paz en esta parte de América. Vamos a ganar, pero nunca más va a haber paz en esta. Démosle una oportunidad más a la paz. Bueno, y ahí se arma, yo diría, una última gestión diplomática, viene el arbitraje británico y se sella el acuerdo y se evita, ¿no es cierto?, la guerra. Cuando uno observa en los últimos días que el conflicto entre Bolivia y Chile, derivado de la guerra del Pacífico, sigue vigente, sigue siendo un conflicto que genera en nuestra región un foco de conflicto permanente, esa visión, ¿no es cierto?, de Roca me parece que mostró una gran visión estratégica de largo plazo, y Roca, que además era un hombre práctico, semanas antes de esto, al representante diplomático chileno le había dado un mensaje muy concreto también. Miren,
por cada buque acorazado que ustedes encarguen, nosotros vamos a encargar 2. El crédito de Argentina en el exterior es mucho más fuerte que el crédito de Chile en el exterior. O sea que si ustedes quieren ir a la guerra, la Argentina les va a ganar. No sé si está claro el concepto. Dice, ¿por qué? Porque nosotros tenemos mucho más crédito en el exterior. Nosotros tenemos mucha más capacidad económico-financiera de sostener, ¿no es cierto?, una guerra. Bueno, la política exterior, yo creo que hay otro punto que es muy importante, un punto poco conocido, pero que fue importante. Es la recomposición de relación con Estados Unidos. La relación entre Argentina y Estados Unidos había quedado muy fría desde el año 1889, cuando nuestros delegados en la primera conferencia panamericana que se realizó en Washington, que eran Roque Peña y Manuel Quintana, ¿no es cierto?, asumen una posición de confrontación, competencia con Estados Unidos y diríamos que bastante arrogante, ¿no es cierto?, además. Esto produce un enfriamiento, después se designa embajador en Estados Unidos, en aquel momento se llamaba ministro plenipotenciario, ¿no?, a un hombre muy capaz, muy inteligente, que era Ernesto Quesada, pero que se jactaba, ya más adelante, de que en 5 años de representante diplomático argentino en Washington nunca había pisado en 5 años el Departamento de Estado. Es decir, era una diplomacia de frialdad / hostilidad, yo diría en este punto, pero que se correspondía a esa idea que tenía un sector de la generación del 80, ¿no es cierto?, de pro-europeo y anti-norteamericano para disputar el liderazgo regional en los Estados Unidos. Roca asume en 1898 y encuentra la relación con Estados Unidos muy fría y se propone recomponerla. Designa a un hombre muy capaz, que era amigo personal de él, Enrique García Merú, como representante diplomático en Estados Unidos, con la misión de recomponer la relación. Y en 6 meses la logra, ¿no es cierto?, la logra recomponer en este sentido. Quizás la idea de política exterior más importante de Roca en esta segunda presidencia es lo que se llamó la doctrina Drago. Drago era el canciller de Roca. Y sucede, ¿no es cierto?, estamos en el año 1903, la deuda externa existía muy fuertemente en esta época, Venezuela entra en default. Entonces, Venezuela entra en default, una fuerza militar alemana, italiana y británica ocupa las aduanas de Venezuela para cobrarse la deuda externa con el impuesto de importación y exportación, ¿cierto? Es decir, fue la acción. Es decir, ¿cierto?, ocupación militar de las aduanas, y el acreedor se cobraba, ¿no es cierto?, del impuesto de importación y exportación. Bueno, Roca lo que plantea es que esta no es vaga redundancia. Hoy parecería un pensamiento un poco discriminatorio, pero que América Latina no es el África. Es decir, que el colonialismo que los países europeos realizan en el África es una región del mundo donde no hay estados-naciones, pero que en América Latina hay estados-naciones, y que entonces en América Latina no se pueden aceptar las conductas colonialistas de los países europeos, ¿no es cierto?, en el África. Esta posición, ¿no es cierto?, que después tuvo mucho seguimiento, ¿no es cierto?, en materia de relaciones internacionales, es decir, no se puede cobrar la deuda por la fuerza, no se puede, esta es la idea, ¿no es cierto?, la idea central. Gana el apoyo de los demás países latinoamericanos, a Estados Unidos lo pone en una situación, incómoda en este sentido, pero finalmente Estados Unidos tiene que apoyarla también, e incómoda porque también era Argentina la que lideraba ¿no es cierto?, la posición. Y bueno, los 3 países, ¿no es cierto?, europeos terminan retirándose del punto de vista militar, porque desde el punto de vista diplomático se les hace insostenible esta situación. Bueno, yo diría que ahí hay otro gesto diplomático en materia de relaciones internacionales en esta segunda presidencia, que es la recomposición de relaciones con el Vaticano. Si Roca había
roto relaciones con el Vaticano, había expulsado al nuncio en su primera presidencia en el contexto de la política de separación de la Iglesia y el Estado. Y él mismo, en su segunda presidencia, recompone, ¿no es cierto?, esta relación. Bueno, yo diría que estos me parece que son los hechos quizás más relevantes en la política. Fue una política exterior, yo diría, muy intensa. Puede parecer un detalle, pero en 1903 Argentina, Brasil y Chile coordinan el reconocimiento del Estado de Panamá, que se acababa de independizar de Colombia, para llevar a los hechos esta idea del triángulo ABC, donde además Roca tenía una correspondencia directa con el barón de Río Branco, que era el canciller brasileño, que era un canciller que estuvo con 3 presidentes, entre 1912 y 1912. Y por esas cuestiones, digamos, es decir, como era el factor permanente en política exterior, Roca directamente se relacionaba con él para ir resolviendo distintos, ¿no es cierto?, distintos problemas. De acá hay un punto, ahora paso a la política de defensa, hay un punto de la política exterior que se vincula con la política de defensa, antes de pasar a la política de defensa, ¿no es cierto?, propiamente dicha. Que es en el marco del acuerdo con Chile, ¿no es cierto?, el segundo acuerdo con Chile, llamado los Pactos de Mayo en 1902, se estableció algo que internacionalmente fue tomado también como un modelo por varias situaciones posteriores: el acuerdo del equilibrio naval. Es decir, con Chile venía en el contexto, ¿no es cierto?, del conflicto, en el contexto de ese diálogo de Roca con el representante diplomático chileno, dice: mire, por cada acorazado que ustedes encarguen, nosotros vamos a encargar 2 y tenemos más crédito que ustedes, con lo cual, en la perspectiva de largo plazo, ustedes no tienen posibilidad de ganar la guerra. Bueno, en estos Pactos de Mayo lo que establece es un acuerdo de equilibrio naval, ¿no es cierto? Este acuerdo de equilibrio naval es que los 2 países iban a tener escuadras equivalentes y que suspendían los buques que tenían encargados y en construcción, ¿no es cierto?, se iban a transferir a otros países. Y bueno, nuestros 2 buques fueron a la Armada japonesa. Japón en ese momento estaba en guerra con Rusia, la guerra ruso-japonesa. Bueno, los 2, ahora observemos lo que era la Argentina en esa época. Es decir, nosotros comprábamos buques de primera generación, no sé si digamos, ¿no? Es decir, los buques más modernos del mundo en esa época. Y bueno, nuestros 2 buques fueron a Japón, que estaba en guerra con Rusia. Y esos 2 buques, porque la guerra ruso-japonesa se define en un teatro de operaciones naval. Los 2 acorazados que Argentina le transfiere a Japón fueron decisivos para el triunfo de Japón en la guerra contra Rusia, ¿no? Algo que los japoneses siempre tienen presente en la historia de diplomacia, aunque nosotros no tengamos el mismo registro, ¿no es cierto?, que tienen ellos. La política de defensa, acá yo diría que, vuelvo sobre un tema, Roca, previo a asumir como presidente, pero como presidente ya electo, promueve una reforma de la Constitución. Se reúne la Constituyente y Roca es electo presidente de la Constituyente, y esto tiene lugar en el mes de septiembre, casi un mes antes de que Roca asuma. Reajustan la cantidad de diputados de acuerdo a la población de cada distrito, porque entre la Constitución de 1853 más la reforma 60-61, a 1800 había cambiado la realidad demográfica y entonces reajusta la cantidad de diputados. Pero además se crean 3 ministerios, porque la cantidad de ministerios estaba determinada en la Constitución, que eran 5, y lo lleva a 8. Y se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el de Obras y Servicios Públicos y el de Marina, ¿no es cierto? Es decir, se amplía la estructura gubernativa de acuerdo a las nuevas realidades que se iban, ¿no es cierto?, planteando. El Ministerio de Marina, ¿no es cierto?, hasta 1898 había un Ministerio de Guerra y Marina. A partir de 1898, Guerra y Marina pasan a ser separados.